¿Sabías que una nación volvió a existir después de desaparecer por casi 2000 años y que ese hecho exacto fue profetizado en la Biblia con siglos de anticipación? No es coincidencia, es cumplimiento, es poder divino actuando en la historia. Y lo más impactante, lo que Dios hizo con Israel, también lo quiere hacer contigo. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Hoy vas a descubrir una historia que no se cuenta en los noticieros, una historia que empezó con promesas, pasó por el exilio, el silencio, el dolor y terminó en un milagro. Y cada detalle está en la palabra, escrita mucho antes de que los ojos del mundo lo vieran suceder. Así que te invito a quedarte hasta el final. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Y comenta aquí abajo, ¿sabías que esto ya estaba escrito en la Biblia? Porque lo que estás a punto de ver cambiará tu forma de mirar las noticias, la profecía y tu propia fe. La historia de Israel es, en sí misma, un milagro viviente. Pero hubo un tiempo en que parecía que todo había terminado. El pueblo fue esparcido de un extremo de la tierra al otro, tal como lo advirtió Deuteronomio 28:64. La dispersión fue castigo, pero también preludio de una promesa mayor. ¿Puede algo disperso ser reunido otra vez? A lo largo de los siglos, generaciones de judíos vivieron sin tierra, sin templo, sin nación. La promesa de Dios se tornó en susurro, luego en silencio, luego en aparente olvido. La esperanza se desvanecía con cada paso fuera de Jerusalén. La fe se mantenía viva, pero débil. ¿Cómo confiar cuando todo parece haber muerto? Muchos pensaron que Israel nunca volvería a ser una nación. Los imperios cambiaban, los mapas se redibujaban, pero el nombre de Israel quedaba solo en los libros sagrados. No había ejército, ni gobierno, ni territorio. Solo un eco antiguo, repetido por profetas olvidados. ¿Dónde estaba esa promesa? Y sin embargo, Dios había hablado. En Ezequiel 37, 21, 22, Él prometió: yo los recogeré de todas partes, los reuniré en su propia tierra y serán un solo pueblo en mi tierra. Esas palabras, enterradas bajo siglos de historia, todavía tenían vida. Aunque nadie las recordara, el cielo no las había olvidado. Aquí está lo asombroso. Dios no depende de circunstancias humanas para cumplir sus planes. Él no necesita permiso de los reinos de la tierra. Lo que Él prometió, Él lo hará. A su tiempo, a su manera, con su poder. ¿Cuántas veces creemos que algo está muerto cuando solo está esperando el día señalado? Esto no es solo historia. Es una prueba viva de que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Aunque todo parezca perdido, la esperanza sigue latiendo en el corazón del cielo. Lo que Dios prometió a Israel lo está cumpliendo. Y lo que te prometió a ti, también lo hará. Biblia, esperanza, fe. Esta no es solo una historia antigua. Es un recordatorio de que cuando Dios declara algo, el tiempo no es un obstáculo, sino parte del milagro. Israel parecía muerto, pero Dios no había terminado. Y si Él no ha terminado con Israel, tampoco ha terminado contigo. Hubo hombres que miraron más allá del exilio, más allá del polvo y la ruina. Ellos no solo vieron lo que era, sino lo que sería. Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron con certeza de algo que parecía una locura. Israel volvería a su tierra. Sus palabras parecían utopía, pero eran profecía. ¿Y si tú también estás dudando de algo que Dios ya declaró? Isaías 11:11 anuncia que el Señor extenderá otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo. No una, sino otra vez. Eso implica una restauración futura, mucho después del regreso de Babilonia. Y Ezequiel 36:24 no deja lugar a dudas.
Os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Estas no eran metáforas. Eran declaraciones literales, pronunciadas siglos antes de que cualquier judío soñara con Tel Aviv o una bandera blanca y azul. Dios estaba diseñando el regreso, pieza por pieza, mientras el mundo seguía su curso, y aunque nadie lo entendiera, Él seguía hablando. A veces la fe consiste en repetir lo que Dios dijo, aunque nadie lo vea. Así fueron estos profetas. Voces solitarias en medio del caos. ¿Puedes imaginar a Isaías predicando a un pueblo exiliado que volvería a florecer? ¿O a Ezequiel hablando de unidad nacional, cuando ni siquiera había nación? Pero esa es la naturaleza de lo divino. Llamar a la existencia lo que aún no existe. Ellos no sabían de fechas, no sabían de mapas, sabían de la voz de Dios. Y esa voz no falla. Si Él lo dijo, sucederá. ¿Y tú? ¿Estás viviendo según lo que ves o según lo que Dios dijo? Hoy vivimos lo que ellos solo imaginaron. Israel es la prueba viviente de que las palabras de Dios no regresan vacías. Cada regreso, cada oración en hebreo, cada campo sembrado, es una profecía cumplida. Y si eso se cumplió, ¿por qué no se cumpliría también lo que Dios dijo sobre, sí, Jesús, Biblia, profecía, fe? Ellos vieron lo invisible y ahora nosotros lo vemos hecho realidad. La pregunta es, ¿serás como los profetas que creyeron antes de ver? ¿O esperarás a que todo esté cumplido para confiar? Porque la verdadera fe es la que se adelanta al milagro. Toda consecuencia tiene una causa. Israel no fue esparcido por accidente, sino como resultado de su desobediencia. La idolatría, los altares paganos y los pactos con naciones ajenas fueron grietas en la relación con Dios. Según 2 Crónicas 36, 15, 21, Él envió mensajeros una y otra vez, pero su pueblo no quiso escuchar. El Señor se compadeció de su pueblo, dice el texto, pero ellos se burlaron de sus mensajeros. Cuando el amor no es correspondido, la corrección se vuelve necesaria. Así llegó el exilio, el templo destruido, Jerusalén en ruinas y una nación llevada en cadenas. No fue el final, fue el principio de algo más profundo. Dios no abandonó a Israel, lo disciplinó como un padre que ama. La separación no fue odio, fue redención en proceso. Durante años, generaciones nacieron lejos de Sión, pero con la memoria de su tierra viva en el corazón. El exilio fue la escuela donde aprendieron a valorar lo que perdieron. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te has alejado tanto que piensas que ya no hay camino de vuelta? A veces, Dios permite que toquemos fondo para que miremos al cielo. Lo hizo con Israel, lo hace contigo también, porque su disciplina nunca es sin propósito. Siempre apunta a la salvación. El dolor de la distancia trajo consigo una nostalgia sagrada. Aún en tierra ajena, el pueblo oraba mirando hacia Jerusalén. Guardaban la ley, contaban las fiestas, enseñaban a sus hijos quién era su Dios. Aunque sin templo, seguían siendo su pueblo, y eso no cambió con los siglos. Biblia, oración, esperanza. Esas 3 palabras mantuvieron viva la llama. Porque donde hay una promesa de Dios, hay vida. Incluso en la disciplina, Dios seguía sembrando restauración. A través del castigo, también hablaba de futuro. Israel estaba en pausa, pero no en abandono. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has confundido la corrección con el rechazo? Quizás hoy estás viviendo tu propio exilio. Pero si Dios no se olvidó de Israel, tampoco se ha olvidado de ti. Su mano todavía escribe restauraciones en medio de ruinas. Todo lo que necesitas es volver el corazón hacia Él. Ezequiel fue llevado en visión a un lugar donde todo parecía perdido. Un valle lleno de huesos, secos,
dispersos, sin vida. No eran cuerpos, eran restos. No era muerte reciente, era historia olvidada, y en medio de ese escenario, Dios le hizo una pregunta. ¿Podrán vivir estos huesos? Era una imagen de Israel, destruido, esparcido, enterrado en el tiempo. Pero Dios no le pidió a Ezequiel que analizara la situación, le pidió que hablara. Profetiza sobre estos huesos, le dijo. Y cuando Ezequiel habló, algo sobrenatural comenzó. Los huesos se unieron, surgieron tendones, carne y al final, aliento. Esta visión no es alegórica, es una profecía literal de restauración nacional. He aquí, yo abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, dice Ezequiel 37:12. Esas palabras apuntan directamente al renacimiento de Israel como nación. Lo imposible comenzó a tomar forma. El cumplimiento comenzó en 1948, pero la promesa se había pronunciado miles de años antes. Lo que para el mundo era un pueblo acabado, para Dios era un ejército esperando al Espíritu. Israel no volvió por fuerza política. Volvió porque Dios así lo determinó, y su palabra nunca falla. ¿Te sientes tú también como un hueso seco, vacío, olvidado, enterrado por las circunstancias? Si Dios pudo levantar una nación de los escombros de la historia, también puede levantarte a ti. Lo que está seco no está muerto, y para siempre, solo espera una palabra del cielo. Fe, esperanza, Espíritu Santo, 3 ingredientes que transforman lo imposible. Así como Ezequiel profetizó vida a lo que nadie creía, tú también puedes comenzar a declarar lo que Dios dice, aunque todo luzca en ruinas. Porque cuando Dios habla, la historia cambia. Israel es ese valle que volvió a vivir. ¿Y tú qué parte de tu vida necesita resurrección? La visión de Ezequiel no fue solo un mensaje para el pasado, es una invitación para ti hoy. Sí, Dios puede restaurar una nación entera, también puede restaurar tu propósito, tu alma, tu fe. Después de la visión de Ezequiel, vino el silencio. Un largo, profundo y denso silencio que pareció eterno. El pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones, sin templo, sin rey, sin tierra. Cada siglo que pasaba parecía apagar más la esperanza. ¿Dónde estaba Dios en medio de tanto olvido? La diáspora fue como una noche interminable. Los judíos fueron expulsados, perseguidos, dispersos por imperios, guerras y fronteras. No había señales visibles de cumplimiento. Solo quedaban oraciones, salmos y promesas que parecían distantes. ¿Había caducado la palabra de Dios? Pero no, porque Dios no se mueve según calendarios humanos. Lo que para nosotros es olvido, para Él es espera. En esos siglos oscuros, Él seguía velando sobre su pueblo, aunque en silencio su fidelidad no cambió. Y cuando Dios guarda algo en secreto, es porque está preparando su revelación. Cada generación mantenía viva una chispa. En las sinagogas, en los hogares, en los exiliados, se hablaba de Sión. El nombre de Jerusalén se susurraba en cada oración. Aún sin tierra, Israel conservó su identidad. Y eso no fue obra humana, fue la mano invisible del Dios eterno. Quizás tú también estás atravesando un largo silencio. Has orado, has esperado y nada. Pero recuerda esto, el silencio de Dios nunca es ausencia, es estrategia. Cuando parece que Él no está haciendo nada, en realidad lo está preparando todo, porque sus promesas no se olvidan, se cumplen en el momento justo. Biblia, esperanza, promesas de Dios, todo lo que sostiene una fe verdadera. Israel fue el ejemplo de una promesa suspendida, no anulada. Y si Dios cumplió con una nación después de siglos, también cumplirá contigo.
porque su fidelidad no se mide en minutos, se mide en eternidad. ¿Estás dispuesto a confiar durante tu silencio? ¿A creer aunque no veas? Porque los siglos del silencio no impidieron que Dios actuara. Y hoy, cada bandera ondeando en Israel es una prueba viviente de que el cielo no olvida. Lo que Él prometió, lo hará, aunque tarde 1000 años. Después de siglos de espera, algo comenzó a despertar. En medio de la diáspora, un anhelo profundo resurgía en el corazón del pueblo judío: regresar. No era solo nostalgia, era una llama profética reavivada. Ese deseo, que parecía humano, tenía huellas divinas. ¿Y si Dios mismo lo había sembrado? A fines del siglo XIX, ese anhelo tomó forma concreta con el movimiento sionista. Theodor Herzl y otros líderes comenzaron a hablar de un hogar para el pueblo judío. No se trataba solo de política, era una respuesta espiritual a un clamor ancestral. Volver a Sión ya no era un sueño, era una meta. Isaías 43, 5, 6 se volvía más real que nunca. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Traeré a mis hijos de lejos. ¿Cómo explicar que, en pleno modernismo, un pueblo disperso por más de 2000 años se levantara con una causa común? Era más que historia, era profecía en acción. El Espíritu Santo comenzaba a soplar entre las ruinas de la esperanza. En sinagogas, familias, congresos, se hablaba de volver. Un deseo colectivo, imposible de apagar, tomaba fuerza. ¿Quién planta ese tipo de sueño en millones de corazones al mismo tiempo? Solo Dios. Y así como lo hizo con Israel, Dios también planta deseos imposibles en ti. Ideas que parecen absurdas, metas que otros no entienden, impulsos que arden sin razón. ¿Y si no vinieron de ti, sino del cielo? Lo que hoy te parece exagerado, mañana puede ser cumplimiento. Si Él lo puso, Él lo hará. Jesús, fe, promesas de Dios. Cada paso del sionismo estaba más conectado al reino que a la política, porque todo movimiento nacido en el corazón de Dios encuentra oposición y también cumplimiento. Israel empezaba a despertar y el mundo aún no lo sabía. ¿Tienes tú un deseo imposible, un anhelo que no muere aunque todo diga que no? Quizás, como Israel, estás a punto de ver cómo ese sueño toma forma, porque lo que Dios siembra, florece, lo que Él inicia, lo termina. Y cuando ese deseo nace, no es casualidad, es profecía en proceso. El nacimiento de Israel no ocurrió en tiempos de paz, sino entre guerras que sacudieron el mundo. La Primera Guerra Mundial preparó el terreno político. La segunda, con su horror, rompió corazones. El dolor no fue solo humano, fue parte de un proceso profético. ¿Puede el sufrimiento abrir puertas divinas? Durante el Holocausto, 6 millones de judíos fueron asesinados. La humanidad tocó fondo, y sin embargo, esa tragedia hizo que el mundo reconociera la urgencia de un hogar para el pueblo judío. El horror abrió los ojos de las naciones. Lo impensable creó compasión, y en el cielo las piezas se movían. Salmo 126 lo dice claramente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Israel lloró durante siglos. Sus lágrimas abonaron el cumplimiento. Cada exilio, cada pérdida, cada clamor era una semilla en tierra fértil. Y cuando llegó el momento, Dios hizo florecer lo que parecía enterrado. No fueron los ejércitos ni las alianzas humanas los que fundaron Israel. Fue la fidelidad de Dios en medio del caos. Él usó incluso las tinieblas para anunciar la luz. Lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo transformó en impulso. Así trabaja el cielo, convierte tragedias en milagros. ¿Y tú?
¿Qué guerra estás atravesando? ¿Qué herida parece no tener propósito? Quizás ese dolor te está empujando hacia tu promesa. Así como Israel surgió de cenizas, tú también puedes levantarte, porque cuando Dios está en medio, ninguna guerra se desperdicia. Biblia, salvación, esperanza. Las guerras que marcaron el siglo XX también marcaron el inicio de algo eterno. Lo que el mundo vio como crisis, Dios lo vio como cumplimiento, porque su reino no retrocede ante el sufrimiento, lo transforma en señal profética. Israel volvió, y no fue por casualidad, fue por propósito, fue por promesa, y si Dios pudo usar el peor capítulo de la historia para cumplir su palabra, también puede usar tus batallas para acercarte a tu destino, porque donde tú ves ruina, Él ve camino. El 14 de mayo de 1948, algo imposible sucedió. En medio de un mundo en ruinas tras la guerra, David Ben-Gurión proclamó el renacimiento del Estado de Israel. En un solo día, una nación que no existía en los mapas desde hacía siglos volvió a nacer. ¿Te suena familiar? Isaías 66:8 ya lo había dicho. ¿Nacerá una nación en un solo día? Pues Sión dio a luz a sus hijos de inmediato. Esa profecía, escrita más de 2700 años antes, se cumplió de manera literal, no simbólica, no metafórica, literal. El cumplimiento fue tan exacto que la única explicación es que Dios había hablado. Las Naciones Unidas aprobaron la resolución. Los periódicos lo anunciaron. El mundo miraba con asombro, pero en el cielo los ángeles celebraban lo que el trono ya había decretado. Porque cuando Dios quiere restaurar algo, no importa cuántos siglos hayan pasado, Él simplemente lo hace. Aquel día marcó un antes y un después. Un pueblo que había vagado por el mundo sin tierra ni escudo, ahora tenía una bandera, un idioma, un ejército, una patria. El polvo se convirtió en promesa, el exilio en regreso, la espera en cumplimiento, y todo comenzó con una palabra de Dios. ¿Has visto una promesa cumplirse ante tus ojos? ¿Has vivido algo que parecía imposible y de pronto sucedió? Eso fue 1948 para Israel, y puede serlo para ti también. Porque si Dios cumplió una palabra escrita hace milenios, ¿por qué no cumpliría la que te dio a ti? Fe, Biblia, promesas de Dios. El nacimiento de Israel no fue el final de una historia, fue el inicio de muchas más. Porque cada cumplimiento abre la puerta a nuevos llamados, a nuevas etapas. Y si Él lo hizo con una nación, también lo hará contigo. Tu 1948 puede estar más cerca de lo que piensas. El día que Israel volvió a la vida, el mundo tembló y el cielo habló. No fue política, fue profecía. No fue coincidencia, fue cumplimiento. Y así como en ese día la historia cambió, hoy puede cambiar la tuya. ¿Estás listo para ver lo que Dios ya decretó en tu vida? Apenas unas horas después de que Israel proclamó su independencia, 5 naciones árabes declararon la guerra. El renacimiento de una nación fue recibido con odio, amenazas y violencia. Pero lo que el mundo no entendía era que Israel no nació por fuerza humana, sino por voluntad divina. Las guerras de 1948, 1956, 1967 y 1973 intentaron borrar del mapa lo que Dios ya había escrito en el cielo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque detrás de cada soldado había una profecía, detrás de cada muro una promesa, detrás de cada batalla estaba el mismo Dios que dijo: te guardaré. Salmo 121:4 lo declara sin rodeos. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras las bombas caían, los cielos velaban. Mientras los ejércitos avanzaban, el cielo defendía. Porque la protección de Israel no depende de estrategias militares, sino del Espíritu Santo.
y eso no ha cambiado. Hasta hoy, Israel enfrenta oposición, odio y amenazas, pero también vive milagros, aviones que no explotan, fronteras que se sostienen, vidas que se salvan. Cada vez que el enemigo se levanta, Dios lo recuerda. Este pueblo es mío. ¿Has sentido oposición cuando intentas avanzar? ¿Has notado que cada vez que das un paso hacia tu propósito, algo intenta frenarte? No es coincidencia, es porque tu destino lleva la marca del cielo. Y así como Israel sigue de pie, tú también puedes seguir de pie, si Dios es tu defensa. Jesús, Biblia, Espíritu Santo. Cuando Dios está contigo, ningún ejército puede detenerte. La historia de Israel no es solo política, es testimonio. Es un espejo de lo que Dios puede hacer con algo que el mundo ya dio por perdido. Y tú eres parte de esa misma narrativa divina, así que no temas la oposición, no te detengas por los ataques. Si Dios dijo que estarás en pie, estarás. Si Él prometió tu restauración, nada la podrá frenar, porque lo que nace de la voluntad de Dios, ningún poder humano puede destruirlo. Durante siglos, el hebreo fue considerado una lengua muerta. Se usaba solo en oraciones, estudios bíblicos y rituales religiosos. No se hablaba en las calles, ni en los hogares, ni en los mercados. Pero en el corazón del pueblo judío, nunca dejó de existir. ¿Puede una lengua resucitar? Con la restauración de Israel, también renació su idioma. El hebreo fue rescatado, reconstruido y vuelto a enseñar como lengua viva. Fue Eliezer ben Yehuda quien lideró este milagro moderno, convencido de que un pueblo sin lengua no puede tener alma nacional. Y tenía razón. Sofonías 3.9 profetiza: en aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor. Esa pureza de labios no es otra cosa que la restauración de un lenguaje que conecta al hombre con Dios. El hebreo volvió porque Dios lo decidió. Hoy, millones de personas hablan lo que Abraham, Moisés y David hablaban. Los niños en Jerusalén leen la Torá en la misma lengua en que fue escrita. ¿No es eso un milagro? Una lengua que estuvo muerta, ahora vive, respira, canta, porque lo que es de Dios no muere para siempre. ¿Y tú? ¿Qué parte de ti crees que ya no puede volver a la vida? ¿Qué sueño, don o llamado has enterrado? Si Dios puede resucitar un idioma, puede resucitar también lo que tú diste por perdido. Porque donde tú ves cenizas, Él ve fuego esperando ser avivado. Biblia, fe, esperanza. La resurrección del hebreo no es solo un hecho cultural, es un acto profético, es una señal y es una invitación. Dios quiere restaurar todo lo que tenga su nombre impreso, incluso lo que otros ya declararon muerto. Si el idioma de Israel volvió, ¿qué te impide creer que tu historia también puede cambiar? Porque cuando el cielo habla, lo que parecía perdido comienza a respirar de nuevo, y si Dios revive palabras, también revive destinos. Cuando el pueblo de Israel fue esparcido, su tierra quedó vacía, árida, descuidada. Lo que una vez fue promesa fértil se convirtió en desierto. Las profecías hablaban de una restauración, pero ¿cómo podría florecer una tierra abandonada por siglos? Isaías 35:1 ya lo había anticipado. El desierto y el sequedal se alegrarán. Durante generaciones, viajeros describían Palestina como un lugar estéril. No había ríos, ni cultivos, ni esperanza en la tierra. Pero Dios no había olvidado su pacto, porque donde otros veían ruinas, Él veía raíces dormidas. Y cuando su pueblo comenzó a regresar, también la tierra despertó. En pocas décadas, Israel transformó zonas desérticas en campos fértiles, usando tecnología, ciencia y, sobre todo, fe.
Lo que estaba seco, floreció. Plantaciones, viñedos, huertos y bosques surgieron donde antes solo había polvo. Isaías 35:2 se cumplió. Florecerá como rosa. Este milagro no fue solo ecológico, fue espiritual. Dios restauró la tierra al mismo tiempo que restauraba al pueblo, porque su promesa era integral. No solo reunirlos, sino bendecir la tierra que les dio. Todo estaba conectado. Todo respondía al diseño del cielo. ¿Tienes un área de tu vida que se ha vuelto árida? ¿Relaciones, sueños, ministerios, propósito? Si Dios puede hacer florecer el desierto literal, también puede hacer florecer el desierto de tu alma. Nada es demasiado seco para su lluvia. Ninguna raíz es demasiado vieja para su toque. Promesas de Dios, Biblia, Jesús. Israel floreciendo no es solo noticia, es señal, es mensaje, es testimonio. Porque cada flor que nace en el Negev, cada campo que produce fruto, es un versículo cumplido. Una oración respondida, un grito del cielo que dice, estoy cumpliendo mi palabra. Así que no subestimes tu desierto, no creas que lo estéril es final, porque Dios es especialista en sembrar donde nadie cree y cosechar donde todos se rinden. La tierra volvió a florecer, y tu historia también puede hacerlo. Jerusalén no es solo una ciudad, es el alma de Israel, el corazón del pueblo, el centro espiritual de la Biblia. Cuando Israel fue dispersado, lo que más dolió no fue perder la tierra, fue perder Jerusalén. Y durante siglos el pueblo lloró por ella, como un hijo que añora a su madre. ¿Puede el corazón de una nación latir fuera de su cuerpo en Nun? 1967, durante la Guerra de los 6 días, algo asombroso ocurrió. Contra todo pronóstico, Israel recuperó Jerusalén. Los soldados lloraron ante el muro occidental. Las oraciones antiguas resonaron en las piedras. Era como si la historia volviera a latir. Jerusalén ya no era solo promesa, era presencia. El Salmo 122:6 dice, «Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman». Y esa oración no es poesía, es estrategia celestial, porque Jerusalén es el epicentro del plan de Dios, es donde todo comenzó y donde todo terminará. No es un simple territorio, es profecía viva. Desde su recuperación, Jerusalén ha sido motivo de controversia, conflicto y milagro. Muchos no comprenden por qué una ciudad tan pequeña genera tanto debate, pero los que conocen la Biblia entienden. Es porque es el lugar que Dios escogió para poner su nombre. El enemigo lo sabe y por eso lo resiste. ¿Y tú? ¿Tienes áreas en tu vida que has dejado atrás, partes de tu historia que parecen perdidas? Dios no solo quiere devolverte tu tierra, quiere devolverte tu Jerusalén, ese lugar en tu alma donde todo cobra sentido, porque la restauración divina no es parcial, es total. Oración, Espíritu Santo, Biblia, todo lo que tiene que ver con Jerusalén nos apunta al reino. Es más que un lugar geográfico, es una señal escatológica. Su recuperación es un aviso de que el reloj profético sigue corriendo y que estamos más cerca de la venida del Rey. Jerusalén volvió a Israel y tú puedes volver a lo que creías irrecuperable. Si Dios restauró el corazón de una nación, también puede restaurar el tuyo, porque cuando Dios recupera algo, no lo devuelve igual, lo devuelve más fuerte, más pleno y con propósito renovado. La restauración de Israel no fue bienvenida por todos. Desde el principio, las naciones se levantaron contra ella. ¿Por qué tanto odio hacia un pueblo tan pequeño? ¿Por qué una nación rodeada de enemigos logra mantenerse firme? La respuesta no está en la política, está en la profecía. Zacarías 12 lo anticipó siglos antes. Haré de Jerusalén copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor.
Esta no es una guerra territorial, es espiritual. La existencia misma de Israel incomoda a quienes ignoran el plan de Dios, porque su regreso no fue humano, fue celestial. Cada vez que Israel es atacado, la profecía se cumple una vez más. Naciones lo rechazan, organismos lo condenan, gobiernos lo presionan, pero sigue en pie porque está sostenido por una palabra eterna. No se trata de poder militar, sino de respaldo divino. Israel es intocable porque es propósito vivo. Y lo más impactante es que el conflicto está lejos de terminar. Zacarías 14 anuncia un futuro asedio mundial contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo el plan del enemigo gira en torno a destruir lo que Dios ama. Pero nada puede frenar lo que el cielo ha decretado. Ninguna nación podrá quebrar esa promesa. ¿Estás enfrentando resistencia por lo que Dios te entregó? ¿Has notado que cuanto más cerca estás de tu destino, más oposición enfrentas? Es porque lo que cargas no es ordinario, es eterno. Y así como Israel es atacado por lo que representa, tú también puedes ser atacado por lo que portas. Jesús, fe, Biblia. El conflicto en Medio Oriente no es solo historia, es advertencia, es señal, es una llamada al discernimiento espiritual. Porque cuando ves al mundo alinearse contra Israel, recuerda, Dios ya lo había dicho. Y todo lo que Él dice se cumple, punto por punto. Estar con Israel no es una posición política, es una alineación con el reino, porque quien bendice a Israel será bendecido, y quien lo maldice será confrontado por el mismo Dios. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Muchos en la iglesia han vivido ignorando el reloj profético, pero hay un evento que lo reinició todo, la restauración de Israel. Cuando la higuera volvió a dar fruto, el tiempo comenzó a moverse con fuerza. Jesús lo dijo en Lucas 21, 29, 31. Mirad la higuera, cuando brota sabed que el reino está cerca, Israel es esa higuera. Por siglos estuvo seca, sin hojas, sin fruto, pero en 1948 volvió a florecer. Y desde entonces, el reloj del cielo no ha dejado de avanzar. Todo lo que ocurre en torno a Israel no es casualidad, es señal. La iglesia no puede dormirse. El regreso del rey está cerca, y sin embargo, muchos creyentes viven como si nada estuviera ocurriendo. Oran, cantan, leen la Biblia, pero no reconocen los tiempos. ¿Y si estuviéramos más cerca del fin de lo que creemos? ¿Y si cada noticia sobre Jerusalén fuera una alarma espiritual? Porque cuando Dios cumple profecía, es hora de despertar. La iglesia tiene una responsabilidad, discernir. No podemos amar al Dios de Israel y despreciar al pueblo de Israel. No podemos predicar la cruz y olvidar el pacto, porque todo está conectado. Lo que sucede en Medio Oriente afecta directamente al cuerpo de Cristo. El reloj profético está sonando. ¿Estás listo? ¿Estás viviendo como si Jesús pudiera volver hoy? Porque no se trata de tener miedo, sino de tener urgencia, de vivir con propósito, de prepararse con fe. Israel es la evidencia de que Dios está activamente cumpliendo su palabra. ¿Y tú, en qué parte del plan estás? Esperanza, Jesús, Biblia. La restauración de Israel no es un detalle histórico, es una declaración profética. Es la señal de que el reino viene. Y la iglesia que no entienda esto corre el riesgo de quedarse sin aceite. Porque solo los que vigilan con discernimiento verán la gloria. Israel volvió, el reloj corre, y tú, iglesia de Cristo, ¿estás preparada? Porque si ignoras las señales, también podrías perderte el cumplimiento. Pero si abrazas la profecía, te convertirás en parte activa de la historia eterna que Dios está escribiendo ahora mismo. Después de todo lo que has escuchado, quizás te preguntes, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Mucho.
porque la restauración de Israel no es solo un hecho histórico, es una muestra del carácter de Dios. Él es fiel, puntual y comprometido con cada palabra que sale de su boca. Si lo hizo con una nación, también lo hará contigo. Dios no cambia. Las promesas de Dios no expiran, no se oxidan, no se diluyen con el tiempo. Si pudo esperar siglos para cumplir su pacto con Israel, ¿por qué no esperaría contigo? Tal vez piensas que es tarde, que ya no hay esperanza, que has perdido demasiado. Pero si Israel volvió, tú también puedes volver. Cada exiliado que regresó, cada lengua que se reactivó, cada flor que brotó en el desierto, es un grito celestial que te dice: yo también puedo restaurarte. ¿Tienes áreas rotas, sueños apagados, propósitos que enterraste? Este mensaje no es solo para el pueblo judío, es para ti, es ahora. Quizás tu vida ha sido una diáspora, alejamientos, caídas, silencio, sequedad, pero hoy Dios quiere recordarte que su reloj sigue funcionando y su plan contigo sigue activo. Él no terminó su obra en ti. Y si vuelves tu corazón a Él, puede devolverte más de lo que perdiste. Oración, salvación, esperanza, son puertas abiertas que Dios deja para ti hoy. Porque la restauración no comienza en las naciones, comienza en el corazón. Si Él restauró un país, también puede restaurar tu fe, tu familia, tu visión. No estás lejos. Solo estás a una decisión de distancia. El renacimiento de Israel es un espejo. ¿Qué refleja de ti? ¿Qué parte de tu historia necesita resurrección? ¿Qué palabra necesitas volver a creer? Este no es un video más, es una llamada directa del cielo. Una voz que te dice: vuelve. Como lo hizo Israel, vuelve a casa. Dios no ha terminado contigo. Si Él mantuvo su promesa a lo largo de milenios, ¿qué te hace pensar que te olvidará? Tú eres parte de su historia, parte de su reino, parte de su plan. Y hoy Él quiere restaurarte por completo. ¿Estás listo para regresar? La historia de Israel no termina con su restauración nacional. Eso fue solo el principio. Lo que viene es aún más grande: el regreso del Mesías, el establecimiento del reino eterno, el cumplimiento de toda promesa pendiente. ¿Y sabes qué? Israel está en el centro de todo eso. Zacarías 14:4 profetiza que los pies del Señor se posarán en el monte de los olivos. No en Roma, no en Nueva York, en Jerusalén. Allí comenzará una nueva era, un reino de justicia, paz y gloria. Lo que hoy vemos es solo una sombra. El verdadero cumplimiento está por manifestarse. Israel es el escenario escogido por Dios para el acto final de la redención. Allí se sellará la victoria, allí se sentará el Rey. No es una teoría, es escritura. Apocalipsis 21 muestra la Jerusalén celestial descendiendo, el cielo y la tierra unidos, y todo lo que comenzó con una promesa culminará en plenitud. ¿Estás listo para ese día? Estás viviendo como alguien que espera al Rey, porque no hay tiempo que perder. La restauración de Israel es la señal más clara de que el reloj profético está marcando los últimos minutos. Ya no se trata de preguntar cuándo, sino de prepararse para el ahora. Jesús, fe, salvación, Biblia, todo apunta hacia una sola cosa: el regreso glorioso del Hijo de Dios. Y así como Israel volvió a la vida después del exilio, también tú puedes estar listo para ese encuentro, porque el reino que viene no es para los que observan, es para los que se preparan. Israel es prueba de que Dios cumple su palabra, y si eso es cierto, entonces cada promesa sobre el reino también es verdad. No estamos solos, no estamos sin rumbo, estamos en la recta final de la historia más poderosa jamás contada. Y tú eres parte de ella. Así como Israel volvió, el Rey volverá.
y esta vez no vendrá para redimir con sangre, sino para reinar con gloria. La pregunta no es si vendrá, es, ¿estarás tú esperándolo con todo tu corazón? Después de todo lo que has visto, ¿puedes seguir creyendo que las profecías bíblicas son solo metáforas? Israel volvió. El desierto floreció. La lengua revivió. Las naciones se movieron, tal como Dios lo dijo. Y si Él cumplió cada palabra con Israel, ¿por qué no cumpliría lo que te ha prometido a ti? Este no es un video sobre política, es un llamado a despertar, a vivir con propósito, a mirar las señales, a volver a tu Jerusalén interior. ¿Qué parte de tu vida necesita ser restaurada por Dios? ¿Qué promesa tienes guardada que parece imposible? Es momento de actuar. Dale like al video si algo tocó tu corazón. Deja en los comentarios qué promesa de Dios estás esperando. Suscríbete y activa la campanita para no perder ningún mensaje profético. Aquí hablamos de fe, de verdad y de la Biblia que se sigue cumpliendo hoy. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.